la madre de la tragedia nacional, que es la corrupción y la impunidad. Y también me sumo a las felicitaciones a la comisión por ese gran trabajo realizado. Pero la pregunta, señor presidente, señores legisladores y pueblo ecuatoriano, ¿quién, cómo y cuándo van a recuperar la plata y los bienes robados? Se dirá que la justicia ecuatoriana lamentablemente es sorda, ciega y muda en muchos casos cuando se trata de recuperar la plata que es de los ecuatorianos, y pierden los juicios. Ayer, hoy, y si no hay reformas estructurales, seguirán perdiendo los juicios y se burlarán del pueblo ecuatoriano. Quiero hablarles brevemente desde mi experiencia. En 2 años, 4 meses de gobierno, recuperamos más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron el depósito de los ecuatorianos en los bancos. ¿Y por qué pudimos batir este récord mundial? Más de $1.000 millones en 2 años, 4 meses, y entregamos a sus legítimos dueños del pueblo ecuatoriano. Porque teníamos la Agencia de Garantía de Depósitos con la capacidad coactiva. Esa Agencia de Garantía de Depósitos desapareció y nadie más ha vuelto a recuperar $1 de los 4.000 millones que se robaron los banqueros cuando congelaron el depósito de los ecuatorianos en sus bancos. Y ahí que, ecuatorianos, en los próximos días vamos a presentar un proyecto de ley que lo llamamos de investigación, de justificación y de confiscación de bienes robados, que va a tener justamente esa capacidad coactiva. Y desde ya pido el apoyo de todos los asambleístas para aprobar esta ley, que sería una complementación al gran esfuerzo realizado por la comisión al presentarnos esta ley que tenemos que aprobarla, que la llamamos Ley de Extinción de Dominio. Con este proyecto de ley se podrán investigar fortunas sospechosas de hace 10, 20, 30 años atrás. Y si no justifican, se incautará esos bienes y esa plata mala vida en beneficio de los ecuatorianos, y esos malos compatriotas pasarán a órdenes de la justicia ecuatoriana. Esto ponemos a disposición de la comisión que, repito, ha realizado un gran trabajo dándole una respuesta al clamor del pueblo ecuatoriano de combatir a la madre de todos los males, que es la corrupción y la impunidad. Le prometí, señor presidente, claro, corto y desde mi experiencia, aportando con soluciones a los problemas del país. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, asambleísta Gutiérrez, y gracias por ser breve. Cecilia Baltasar, asambleísta Cecilia Baltasar, tiene la palabra. La número 13 de la intervención del asambleísta Lucio Gutiérrez dijo que con las reformas a la ley de extinción se ataca la corrupción y la impunidad. La justicia ecuatoriana está debilitada. Señaló que en su gobierno el Estado ha recuperado más de $1.000 millones de los banqueros cuando congelaron los depósitos de los ecuatorianos. Nueva intervención de la asambleísta Cecilia Baltasar. Para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. En este marco quiero señalarles, colegas asambleístas, que no es la primera vez que se discute sobre una ley que permite la extensión del dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito a favor del Estado. Lo que cambia cada vez que se discute este tema son las justificaciones. Ahora se vuelve a poner este tema en el debate legislativo y nacional, ofreciendo financiar la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Y en ese marco nos cabe 2 preguntas importantes. ¿Qué de honesto y real hay en este reiterado ofrecimiento?
¿O todo es un discurso de marco populista penal con fines políticos? Creo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y me imagino todos los asambleístas que estamos el día de hoy aquí, estamos de acuerdo con una ley más ágil, más efectiva para combatir los bienes de origen ilícito, sobre todo aquellos vinculados al crimen y al narcotráfico. De esta manera se atacaría directamente a la economía de los grupos del crimen organizado y a los narcotraficantes. Pero para combatir el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, no solo se necesita de leyes escritas en un papel, se necesita un plan nacional integral de seguridad, una política pública, sobre todo en atención oportuna y adecuada de los principales servicios básicos y la garantía del derecho a la salud, educación, trabajo, infraestructura y una institucionalidad pública especializada para prevenir, investigar, juzgar y reprimir los grandes delitos. Lamentablemente, nada de eso se ve, más bien todo lo contrario. Cada ley que el gobierno envía con carácter urgente está enmarcado en debilitar al Estado. Uno de sus elementos centrales, efectivamente, es reducirlo el presupuesto para las áreas más importantes. Uno de ellos, obviamente, es el tema de la reducción del presupuesto al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por ello, para el 2024 tenemos apenas 78 millones asignados para la agricultura. En este país que tiene una alta matriz agraria, donde la economía familiar campesina contribuye con un 58% al fisco. No contar con política agraria, señores asambleístas, es poner en bandeja de plata a nuestros jóvenes del campo y la ciudad. Este segundo informe respalda como objetivo del proyecto de ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento, obviamente, de la lucha contra la corrupción, la extinción de dominio de bienes relacionados con actividades ilícitas de conformidad con la definición prevista en esta ley, que tiene como origen ilícito o injustificado o destino ilícito y que se transfiera a favor del Estado. Los delitos por los cuales se aplicaría esta ley serán únicamente para el caso de los delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y de delitos de terrorismo y su financiamiento tipificado, obviamente contenido y garantizado por el Código Orgánico Integral Penal vigente. En lo que se refiere, por lo tanto, en delitos de narcotráfico, creo no hay controversia, no hay duda, todo está claro. Pero en lo relacionado a delitos de terrorismo, hay varios vacíos. Recordemos, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, que se utilizó el término de terroristas para perseguir y judicializar a dirigentes de pueblos y nacionalidades, a dirigentes de organizaciones sociales dedicados a proteger los derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución, dedicados a proteger los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, es fundamental precisar el concepto, el alcance, el contenido de qué es un delito de terrorismo y en qué condiciones vamos a calificarlos de terroristas. No queremos otro presidente de la República como la de Guillermo Lasso, que nos relacionaba a los luchadores, a los defensores de los derechos de las mujeres, de la naturaleza, de los territorios ancestrales, con los grupos de terrorismo o con los grupos que supuestamente nos financiaban cuando la realidad era distinta. Las poblaciones sumaban esfuerzos y contribuían para que podamos ejercer el derecho a la resistencia que está garantizada en la Constitución de la República. Por lo tanto, señores asambleístas, esperemos que este proyecto de ley permita realmente contribuir a combatir el crimen organizado, pero repito, no es suficiente porque va a depender más de las políticas públicas que el gobierno nacional nos ha ofrecido. Hasta ahí la intervención, señor presidente. Yupay Chani. Gracias.